Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que su copyright que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, una de las parejas queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Específicamente vamos a analizar esas declaraciones que han salido a la luz, donde supuestamente Hande rompe el silencio sobre Kerem. ¿Copyright dijo realmente? ¿Hay reconciliación superíndice 3N a la vista? Prepárense porque vamos a desentrar más menos ar todo. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por AQU, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre tus celebridades favoritas. Ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin fue un verdadero fenómeno superíndice 3-. Su comica en la pantalla durante la grabación superíndice 3N de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, fue palpable y traspaso superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright-dolos en una pareja en la vida real. Los fans de todo el mundo estaban completamente enamorados de ellos. Cada foto que compartían, cada interacción superíndice 3N pública, generaba un revuelo tremendo en las redes sociales. Se convirtieron en la pareja del momento, un verdadero ejemplo de cuento de hadas moderno. Sus viajes, sus muestras de afecto, todo era documentado y celebrado por sus seguidores. La noticia de su romance confirmaba lo que muchos ya sospechaban y alimentaba a la pasión superíndice 3N por la serie. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. La noticia de su ruptura cayó superíndice 3 como un balde de agua fría sobre sus fans. De repente las fotos juntos desaparecieron de sus perfiles de Instagram, las interacciones públicas cesaron y los rumores de una posible crisis comenzaron a circular con fuerza. Nadie sabe a ciencia cierta copyright ha pasado. Las especulaciones eran muchas, diferencias irreconciliables, presiones laborales, la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el constante escrutinio público. Lo cierto es que después copyright de un tiempo, la confirmación superíndice 3N de su separación superíndice 3N llegó superíndice 3, dejando a muchos con el corazón superíndice 3N roto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Desde su ruptura, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su relación superíndice 3N. Han evitado hablar directamente sobre el tema, lo que ha generado a curiosidad y especulación superíndice 3N. Por eso cuando escuchamos rumores de que Hande rompió superíndice 3 el silencio, la atención superíndice 3N se centra inmediatamente en cada palabra, cada gesto, cada posible pista que pueda revelar algo sobre superíndice 3 se siente realmente. Ahora bien, copyright es lo que realmente dijo Hande. Aquí es donde tenemos que ser cuidadosos y diferenciar entre rumores, especulaciones y declaraciones confirmadas. Es muy común que en el mundo del espectáculo se malinterpreten las palabras, se saquen de contexto frases y se creen historias a partir de simples suposiciones. Por eso es fundamental basarnos en fuentes confiables y verificar la información superíndice 3N antes de sacar conclusiones precipitadas. Según lo que hemos podido investigar, Hande Erupar Rafael no ha realizado ninguna declaración superíndice 3N oficial y directa sobre Kerem Bürsin recientemente. No ha concedido entrevistas exclusivas donde hable abiertamente sobre su relación superíndice 3N pasada o sobre sus sentimientos actuales hacia con diéresis copyright L. Sin embargo, ha habido ciertas interacciones y comentarios sutiles que han alimentado la esperanza de algunos fans. Por ejemplo, en algunas entrevistas, cuando se le ha preguntado indirectamente sobre relaciones pasadas, ha respondido de manera diplomática y respetuosa, sin entrar en detalles pero sin negar la importancia que tuvo esa relación superíndice 3N en su vida. Además, ha habido ciertas interacciones en redes sociales que han llamado la atención superíndice 3N. Aunque no se siguen mutuamente, algunos fans han notado que Hande ha dado me gusta a publicaciones relacionadas con Senu con diéresis al cap, o incluso a comentarios positivos sobre la pareja que formó superíndice 3 con Kerem. Estos más menos gestos, aunque puedan parecer insignificantes, han sido interpretados por muchos como una más menos al de que no guarda rencor y que recuerda con cariño más menos o esa etapa de su vida. Por otro lado, también copyright es importante considerar que Hande Erupar Rafael es una figura pública muy consciente de su imagen y de la influencia que tiene sobre sus seguidores.
Por lo tanto, es probable que sea muy cuidadosa con lo que dice y CU superíndice 3 mo lo dice, para evitar generar controversia o alimentar falsas esperanzas. Es posible que prefiera mantener un cierto nivel de privacidad en cuanto a su vida personal, especialmente después copyright ese de la experiencia de su relación superíndice 3N con Kerem, que fue tan intensamente seguida por los medios y por el público. En cuanto a Kerem Bürsin, con diéresis copyright L también copyright N ha evitado hablar directamente sobre Ande en entrevistas. Sin embargo, en algunas ocasiones ha reconocido la importancia que tuvo Senu con diéresis al CAPM en su carrera y ha elogiado el talento y la profesionalidad de Ande como actriz. Al igual que ella, ha mantenido una actitud respetuosa y diplomúltica, sin entrar en detalles sobre los motivos de su separación superíndice 3N. Entonces, copyright podemos concluir de todo esto. La verdad es que no hay una respuesta definitiva. No hay una declaración superíndice 3N contundente de Ande Eru párrafo el donde revele sus verdaderos sentimientos hacia Kerem Bürsin. Todo se basa en rumores, especulaciones e interpretaciones de pequeño más menos os gestos y comentarios sutiles. La esperanza de una reconciliación superíndice 3N sigue viva en el corazón superíndice 3N de muchos fans, pero también copyright N es importante ser realistas y aceptar que las relaciones terminan y que las personas siguen adelante con sus vidas. Lo que podemos afirmar con certeza es que Ande Eru párrafo y Kerem Bürsin fueron una pareja muy querida y que su relación superíndice 3N, tanto en la pantalla como en la vida real, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos, siempre serán recordados como una de las parejas mu SIQ superíndice 3 nicas del mundo del espectáculo turco. Y Q copyright N sabe, tal vez el tiempo lo cure todo y el futuro nos depare alguna sorpresa. Solo el tiempo dirá. En resumen, hoy exploramos los rumores sobre las declaraciones de Ande Eru párrafo el con respecto a Kerem Bürsin, desglosando la situación superíndice 3N, separando los hechos de la ficción superíndice 3N y analizando las posibles interpretaciones de sus acciones. Descubrimos que aunque no hay confirmaciones directas, la esperanza de los fans persiste, alimentada por pequeño más menos os gestos y recuerdos del pasado. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante el análisis que hemos hecho. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos que también copyright N son fans de Ande y Kerem, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 Simo. Adiós superíndice 3S. Ahora vamos a expandir esta noticia a 1500 palabras, manteniendo el estilo y la chispa original. Hola de nuevo adictos a las telenovelas turcas y a los dramas de la vida real. Ya saben que aquí en mi canal nos encanta desmenuzar los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, y hoy, como prometimos, vamos a sumergirnos aún más profundo en el misterioso universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que hizo suspirar a medio mundo y cuya ruptura todavía genera debates acalorados en las redes sociales. Prepárense un café, pónganse cómodos y acompáñenme en este análisis exhaustivo de los rumores, las señales y las esperanzas de una posible reconciliación. Como ya mencionamos en la introducción, la historia de Hande y Kerem es de esas que parecen sacadas de un guión de Hollywood. Dos estrellas en ascenso, una química innegable en la pantalla y un romance que florece entre tomas y sets de grabación. Su serie Senkalkapm no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, Europa y hasta en algunos rincones de Asia. Y claro, gran parte de ese éxito se debió a la conexión palpable entre sus protagonistas. Recuerdo perfectamente la histeria colectiva que se desató cuando confirmaron su relación. Cada publicación en Instagram se convertía en noticia, cada foto juntos era analizada hasta el último detalle, cada entrevista era escudriñada en busca de pistas sobre su amor. Eran la pareja perfecta, la personificación del romance moderno. Sus viajes exóticos, sus miradas cómplices, sus sonrisas contagiosas, era demasiado para nuestros corazones sensibles. Pero como suele pasar en estas historias de cuento de hadas, la realidad a veces es más cruel que la ficción.
De un día para otro las fotos en pareja desaparecieron, las interacciones públicas se volvieron escasas y los rumores de crisis comenzaron a inundar los medios de comunicación. Al principio muchos nos negamos a creerlo. Pensamos que era una estrategia de marketing, una forma de generar expectación. Pero la verdad, lamentablemente, terminó por confirmarse: Ande y Kerem habían roto. El impacto fue devastador para sus fans. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, desilusión y hasta enojo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor? Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer: diferencias irreconciliables, agendas laborales incompatibles, la presión constante de los medios, la intromisión de terceros. Nadie sabía a ciencia cierta la verdadera razón, y tanto Ande como Kerem optaron por el silencio, alimentando aún más la especulación. Y es aquí donde entramos en el terreno pantanoso de los rumores y las declaraciones atribuidas a Hande Erçel. Después de meses de silencio, la noticia de que había roto el silencio generó una explosión de interés. Todos queríamos saber qué tenía que decir sobre Kerem, sobre su relación pasada y sobre la posibilidad de una reconciliación. Pero ojo, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. En el mundo del espectáculo, las noticias vuelan, las palabras se tergiversan y las fuentes no siempre son confiables. Es muy fácil caer en la trampa de creer titulares llamativos y citas sacadas de contexto. Por eso, antes de afirmar cualquier cosa, es fundamental verificar la información y analizarla con ojo crítico. Después de una investigación exhaustiva, puedo decirles con certeza que Hande Erçel no ha concedido ninguna entrevista exclusiva ni ha emitido ninguna declaración oficial donde hable abiertamente sobre Kerem Bürsin. No hay un comunicado de prensa, no hay una entrevista en profundidad, no hay nada que podamos señalar como una ruptura del silencio en términos estrictos. Sin embargo, eso no significa que no haya habido señales, pistas o indicios que hayan alimentado la esperanza de algunos fans. Hande es una figura pública muy inteligente y consciente de su imagen. Sabe que cada palabra que dice y cada gesto que hace son analizados al milímetro. Por lo tanto, es muy probable que haya sido extremadamente cuidadosa en sus apariciones públicas y en sus interacciones en redes sociales. En algunas entrevistas, cuando se le ha preguntado indirectamente sobre relaciones pasadas, ha respondido de manera diplomática y elegante, evitando entrar en detalles pero reconociendo la importancia que tuvo esa relación en su vida. No ha negado que fue un capítulo significativo, pero tampoco ha dado pie a especulaciones sobre una posible reconciliación. Ha mantenido una postura ambigua, dejando la puerta abierta a la interpretación. Además, como ya mencionamos, ha habido algunas interacciones en redes sociales que han llamado la atención de los fans más observadores. Hande no sigue a Kerem en Instagram, pero ha dado me gusta a publicaciones relacionadas con Senkalkam, o a comentarios positivos sobre la pareja que formaba con él. Estos pequeños gestos, aunque puedan parecer insignificantes, han sido interpretados como una señal de que no guarda rencor y que recuerda con cariño esa etapa de su vida. Es una forma sutil de decir: no me arrepiento de nada. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que hay una posibilidad real de reconciliación? La verdad es que no lo sabemos. Es imposible leer la mente de Hande Erçel y saber qué siente realmente por Kerem Bürsin. Sus acciones pueden ser interpretadas de muchas maneras, y es importante no caer en la trampa de crear falsas esperanzas. También debemos tener en cuenta la perspectiva de Kerem Bürsin. Al igual que Hande, él ha evitado hablar directamente sobre su relación pasada. En algunas ocasiones ha elogiado el talento y la profesionalidad de Hande como actriz, pero ha evitado entrar en detalles sobre los motivos de su separación. Ha mantenido una actitud respetuosa y diplomática, al igual que ella. En resumen, la situación es compleja y llena de matices. No hay una respuesta fácil, no hay una verdad absoluta. La esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos fans, pero también es importante ser realistas y aceptar que las relaciones terminan y que las personas siguen adelante con sus vidas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una pareja muy querida y que su relación, tanto en la pantalla como en la vida real, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos, siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas del mundo del espectáculo turco. Y quién sabe, tal vez el tiempo lo cure todo y el futuro nos depare alguna sorpresa. Solo el tiempo dirá. Y ahora, llegamos al final de este análisis exhaustivo.
Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante nuestra exploración de los rumores, las señales y las esperanzas de una posible reconciliación entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.